Si queréis tener toda esta cantidad de perejil en vuestra casa, quedaros para verlo hoy en Agricultura Urbana. Bueno, pues el truco para tener todo este perejil es sembrarlo individualmente en bandejitas así de cultivo y luego juntarlas todas dentro de una única bandeja de riego. Lo bueno de sembrarlas individualmente es que, para empezar, si una se nos estropea o por ejemplo tiene como un exceso de humedad o tal, cuando le salga el moho no va a contagiar todas las demás, entonces bueno, de lo malo solamente vamos a perder una. Otra ventaja que tiene cultivarlas así de manera independiente es que en el caso de que queráis pues, regalar la planta a una persona, no tenéis que hacer un lío de trasplantarla directamente de vuestra maceta general, sino que la tenéis así individualizada, y ahora en época navideña pues mira, es un regalo que al final pues queda muy vistoso y a la gente seguramente le hace mucha ilusión. También para trasplantarla es mucho más sencillo hacerlo con ellas individualmente que con toda la mata junta, porque así simplemente podemos como tirar un poco de ellas y directamente pues ya trasplantarlas a una maceta más grande o a un huerto, por ejemplo. La última ventaja que nosotros vemos a esto de cultivarlo por separado es que al final, si en algún momento queréis utilizarlo, pues por ejemplo para la cocina, para tenerlo por ahí cerca y que no se os estropee, pues podéis coger directamente la maceta, llevarla a la cocina, trabajar con ella, mientras las demás pues siguen estando en la terraza o en la ventana o donde sea, y cuando terminéis esta, pues podéis volver a colocarla en su posición y... Mucho más cómodo. Y es mucho más cómodo, efectivamente, para transportarla. Y ahora os vamos a enseñar a sembrarlas. Para sembrar perejil en casa necesitamos una bandeja con agujeros, una bandeja sin agujeros, un peso, por ejemplo un ladrillo, sustrato, que en nuestro caso utilizaremos fibra de coco, las semillas y agua en un pulverizador. Vale, pues el proceso es muy sencillo, muy parecido a otros vídeos que hemos hecho también aquí en el canal. Lo que hay que hacer es cogemos la fibra de coco, la echamos sobre la bandeja con agujeros. Y la prensamos un poquito. Sí, la movemos así, la meneáis un poquitín. E incluso con la bandeja que tenéis encima, con lo que vais a poner encima, la prensáis así un poco. Ahí. Para que os quede compacta, tampoco le pongáis mucha presión porque si no la semilla no puede crecer correctamente. Cogemos las semillas de perejil, las esparcimos. Podéis hacerlo así directamente desde el vaso con cuidado, poquito a poquito. O si lo preferís, pues o no queréis jugárosla, las polvoreáis con la mano y listo. Para las semillas de perejil os recomendamos que les hagáis una prueba de germinación, como en un vídeo que tenemos en el canal, básicamente porque hay veces que germinan fatal y tardan mucho tiempo en germinar. Entonces es bueno que probáis a ver que vuestras semillas funcionan correctamente y que van a germinar, porque si no os vais a frustrar, porque ya de por sí el perejil tarda pues eso, como unas 2-3 semanas en germinar. Sí, hay que ser bastante paciente. Sí, y si encima no os funcionan las semillas, pues vais a perder casi un mes y pico en tener las semillas listas. Y nada, una vez que tenemos las semillas echadas, cogemos un poco de sustrato y lo polvoreamos por encima, las tapamos. Tampoco echéis muchísima capa, lo justo como para taparlas. Y cuando tengamos el sustrato por encima, humedecemos con agua. Acordaros que el punto para saber si está bien regado y bien pulverizado es que esté bien saturado el sustrato, pero que no llegue a haber agua debajo de la bandeja. Que la parte de debajo esté seca. Y cuando lo tengamos regado, ponemos la bandeja sin agujeros encima y le colocamos el peso. Y ahora, para germinar, el perejil necesita una temperatura normal, del tipo la que solemos tener en casa, o sea, ni mucho calor, no vamos a necesitar una manta calefactora como para otras aromáticas, pero que tampoco pase frío. Y nada, esperar unos días hasta que germine. Paciencia, porque es lo que decíamos, suele tardar bastante en germinar. Y aquí tenemos un perejil que habíamos puesto a germinar. Tardó, como para que os hagáis una idea, unos 12 días en estar listo y en estar como está ahora. Entonces eso, nos debió de germinar más o menos como al día 10 aproximadamente, y debe de llevar como 2 días en la luz. Nada, ahora solamente habría que esperar, ir regándolo. Es una planta que no necesita mucho riego, o sea, de hecho es mejor esperar a que el sustrato esté algo seco y regar, incluso que la planta te lo pida, que se caiga un poquitín y echar agua, a echarle demasiada agua y machacarla, porque al final se acaba ahogando y se acaban destrozando las raíces. Entonces nada, a partir de ahora, aproximadamente en unas 2-3 semanas, ya empezáis a tener un perejil de buen tamaño,
que podéis empezar a consumir cuando empiezan a salir sus hojas verdaderas. Pues ahora ya sabéis cómo cultivar vosotros mismos en casa esta aromática, que es la aromática más utilizada en cocina, y esperamos que os haya gustado mucho este vídeo. Nos vemos en el próximo de Agricultura Urbana.